Buenos días. Entonces hoy vamos a comenzar estos temas que son álgidos, que son complicados, porque la mayoría de la gente no los entiende. Vamos a hablar hoy sobre la parte de religiones y política, una misma cosa. Resulta que he venido explicando que desde el principio de la historia, la religión se ha utilizado como forma de dominación del ser humano. Sobre todo desde el nacimiento del sionismo, ¿ok? Donde ya estos señores de sionistas, los fundadores, donde está entre ellos el señor Gedeón, recuerden, Operación Gedeón, eh, crean un sistema de dominio y control de los pueblos como tal. Así se montaron en un abanico de formas de dominar, de dominación, ¿no? Una es la parte religiosa, la otra es la parte política, y la otra es la parte económica, y la otra es la parte militar. 4 formas, lo dije el otro día. En la parte religiosa, ¿ok? Sé que ellos fueron los creadores y fundadores de todas las religiones que existen actualmente monoteístas, de las 3. Y eso que no me lo desmienta nadie, porque hay formas de comprobarlo. Lo que pasa es que nadie ha querido hacerlo porque no les conviene. Por una u otra cosa. Porque aún hoy en día vivimos en una especie de inquisición de las 3 religiones. Del judaísmo, del cristianismo y del islamismo. Todavía estamos en eso. En una época antigua. Entonces, la otra forma es la política, donde esta gente crea sus sistemas de control del pueblo, utilizando por una parte los textos sagrados, poniéndole lo principal que le ponen son reglas de juego, ¿ok? O normativas, como los 10 mandamientos, y después dicen cómo van a funcionar, lo que vendrían a ser las leyes, ¿ok? Eso lo hacen con una forma epistemológica manipulada, por supuesto, pero que metafóricamente habla sobre las razones por las que esto se hace. Por eso hablé en un texto anterior sobre la Biblia, sobre la corrupción. Es una parte que conseguí que es muy interesante, porque hablaba justamente de la parte de la especulación, ¿no? De los comerciantes y de los empresarios. Perdón, creo que me está dando gripe. Vengo de familia cristiana en lo personal y de familia luterana. Mi padre era evangélico luterano, que son los fundadores de todos los evangélicos que hay. Claro, sin manipulación sionista, pero eso ya vamos a hablar más adelantico. Entonces, la forma de dominación política, que es lo que es la democracia, cómo la acomodaron a sus intereses y todo esto, o bien sea como la montaron dentro de ya la parte de la manipulación armada y económica. La manipulación armada fue a través de los imperios. Vean que, como expliqué, los sanedrines en Roma, con el Imperio Romano, lograron crucificar a Jesucristo. Luego, 3 siglos y medio después, vino Constantino y convirtió al cristianismo, el imperio en el cristianismo, porque ya se habían metido hasta allá. Y Jesucristo fue crucificado por haber sacado los mercaderes del templo y tocar los intereses de la cúpula religiosa y la cúpula política, tanto los sanedrines como los representantes del imperio, el emperador. Por eso crucificaron a Jesús, porque Jesús era un revolucionario, socialista, de paso, como decía Chávez, y muchos otros. Por ejemplo, el Papa Francisco dijo en estos días que los comunistas eran los que más se parecían al Jesucristo de la Biblia, pues, el original, ojo, no el que han transformado después. Y la otra parte es la económica. Como les dije,
los mercaderes del templo y todo eso. Ellos siempre han estado allí dentro de la parte económica. Vean que hoy en día las 9 familias más ricas, las 9 personas más ricas del mundo, que es el 1% de la población, bueno, las 9 personas no son ni siquiera el 0.0001%, pero esas 9 personas que manejan todo el conglomerado de la economía mundial son todos judíos. Judíos sionistas, ojo, no estoy hablando de que sean judíos como la religión, no, judíos sionistas. Para que ustedes vean cómo es el punto. Y los segundos en el poder es el Vaticano, los católicos. Y los terceros son los islamistas. Así de sencillo. Entonces, yo proveniente de familia cristiana y luterana, tengo amigos musulmanes, budistas, Hare Krishnas, ateos y demás. Incluso he leído muchos de los textos del Corán y la Biblia y me crié con habitantes abya-yala, los indígenas Yanomamis y Piaroa. E incluso tengo amigos yoruba, me conocí mucha gente, mucho guayú también. El hecho es de que todas estas religiones, todas estas personas se arrogan la verdadera, la verdad y la unidad verdadera, o sea, que ellos son la única verdad y la cuestión. Véase que muchos hablan de brujería, hechicería, herejes, el pato y la guacharaca. Resulta que hereje significa que eres pensador propio, que tienes propio pensamiento. El problema está en que de quién es la verdad. Ahí está el punto. La cosa es que todas las religiones creen en el mismo Dios. Es un Dios que ni siquiera conocen la mayoría. Un Dios que hablan de Dios, pero ni saben quién es Dios o qué es Dios en sí. Y justamente Dios es eso, lo que no tiene explicación, lo que no tiene respuesta ni siquiera ni teológica, ni fisiológica, ni filosófica, ni científica de ningún tipo. No tiene explicación. O sea, yo puedo explicar en esencia que yo soy energía, viéndolo desde el aspecto científico, e incluso del ateísmo, pero hay una parte que yo siempre pregunto que nadie me puede contestar. ¿Cómo es que tenemos capacidad de razonamiento y capacidad de pensar, de hacer las cosas? Entonces, esa respuesta en particular no tiene respuesta. Y ahí es donde entra Dios. Ese punto. De resto, todo es explicable. Todo. La evolución de la humanidad, el átomo, el universo, todo se ha podido explicar. El Big Bang, que llaman, todo se ha podido explicar, aunque sea en teoría, pero se ha podido explicar, menos Dios. Entonces, los unos y los otros tratan de explicarlo a su manera, pero quienes lo tratan de explicar desde un principio es un grupito que quiere controlar a su entorno. Y ahí es donde empieza la dominación. Entonces, ahí es donde yo les explico que tanto la religión como la política son la misma cosa. Hoy en día, incluso, vemos que el pastor y su rebaño, lo que llaman los católicos o los cristianos evangélicos, que hablan del pastor y su rebaño. ¿Y qué es el pastor y su rebaño? Un montón de ovejas que no piensan que son arriadas, sencillamente. Entonces, un líder espiritual no es eso realmente. Un líder espiritual, religioso o político, debe ser alguien que produzca conciencia. Pero eso no es muy poco lo que los hay. La intelectualidad proviene de la duda, ojo, y la búsqueda insaciable de la verdad, aunque nunca es plena. Vean que Descartes empezó pensando en dudar en Dios. Dudo de todo. Si dudo de todo, tengo que dudar de Dios. Menos en una sola cosa. No puedo dudar de mí, porque yo soy el que está creando la duda.
Y él sí fue desarrollando su pensamiento hasta que llegó a un punto que no pudo contestar más y terminó diciendo, eso es Dios. Simple. Terminó justificando a Dios. Porque llegó a un punto donde no justificaba las religiones porque se utilizan para la dominación, pero sí justificó a Dios. Porque llegó a un punto en que ya no podía contestar respuesta. No podía dar respuesta. Entonces, las religiones y las políticas, por ejemplo, exigen fidelidad a sus principios. Por ahí estaba oyendo en estos días lealtad. La lealtad llega hasta donde comienza la ética y la preservación propia incluso, la autopreservación. Hasta ahí llega la lealtad. Entonces, para que exista lealtad tiene que haber conciencia tanto del que pide la lealtad como el que la tiene que dar o el que la debe dar. Si no hay lealtad en alguno, si no hay conciencia en alguno de los dos, ya ahí no hay lealtad, porque eso se rompe en algún momento. Y no se le puede pedir a nadie que se lance por un precipicio. Ya el que se lanza por un precipicio es fundamentalista, religioso, y eso es un loco. Así de sencillo. Estos que piden además de eso la lealtad, aplican una norma muy chévere. Ahí tenemos a los curas pedófilos, por ejemplo. O los judíos pedófilos, también los hay. Esos curas, no sé cómo le dicen los judíos. También tienen sus pedófilos. Y los evangélicos también tienen lo suyo. En el Islam se acepta en cierto grado la pedofilia. Ellos pasaron al extremo, la legalizaron. Entonces, bueno. En el hinduismo, por ejemplo, Gandhi se casó a los 13 años con una niña de 9. Por decir algo, Mahatma Gandhi. Él tenía 13 y la niña tenía 9, la esposa. Y llegaron a viejos, murieron juntos. O por lo menos Gandhi murió estando con ella. La cuestión es que ellos aplican eso, hacer lo que yo os digo, más no lo que yo hago. ¿Ok? Ahí es donde está el punto. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a ser crítico. Porque el que no vive como profesa, como decía Gandhi, no muestra lo que está haciendo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Jesucristo es un profeta en el Corán, un iluminado en el budismo. ¿Ok? En las religiones, diferentes religiones, ¿ya? Jesucristo es visto de diferentes maneras, de acuerdo a los intereses de esa sociedad. Pero Jesucristo sigue siendo en las tres religiones lo mismo. Un revolucionario socialista. Simplemente que lo tergiversan. La otra cosa es que en estas tres religiones justamente lo único que cambia, y en otras religiones, pero en estas tres en particular que son monoteístas, lo único que cambia son las reglas sociales. Los 10 mandamientos aquí, no sé, no recuerdo cuántos eran en el Corán, y las costumbres que ahí se imprimen. Ahora, hay una cosa que no cuadra y no gusta. Por ejemplo, y que genera muchas de estas polémicas y de esta gestión. Y es que la gente suele dar creencias que no entiende y lo hace ciegamente. Los evangélicos, por ejemplo, que se basan en su ignorancia para terminar siendo fundamentalistas. Perdón. Me refiero a los evangélicos que nos están metiendo aquí. Porque, por ejemplo, mi padre era evangélico luterano. Y los luteranos son mucho más prácticos en el sentido de el entendimiento. Ellos tienen su estudio teológico, como lo tienen los católicos, como los tienen los islamistas, como los tienen los judíos de la Torá,
con la Torá. Esos que andan con las clinejas y los sombreros, esos son los teólogos de los judíos. Pero no sionistas. Ojo, esos que tienen las clinejas odian el sionismo. Esos son los verdaderos judíos y odian el sionismo. Para que ustedes vean cómo es la vida. Entonces, esta gente pide que haya obediencia absoluta, porque si no Dios va a castigar. Y resulta que el castigo nunca viene de Dios, siempre viene del hombre. Cuando Dios castiga, eso es explicable con las energías. Yo en estos días estaba hablando con un científico y él me explicaba lo que llaman la brujería. Y estábamos hablando particularmente de que yo una vez tenía una guayaba en la mata de la casa que yo sembré. Daba unas guayabas blancas bellísimas, hermosísimas y divinas, dulcitas. Llegó una amiga de mi madre y dijo, ay, qué guayaba tan linda, que no sé qué, que esto y aquello. A las 24 horas la guayaba estaba seca. La mata de guayaba estaba seca. Me explicaba el científico que nosotros somos energía y como tal irradiamos energía, como lo hace la radioactividad, por decir algo, del uranio o del plutonio. ¿Ves? Que ellos irradian eso. Y esas personas que tienden a producir esos efectos es porque tienen muy mala energía y esto se replica hacia las otras personas. Simple. A eso le dicen brujería. No, eso no es brujería. Le dicen pava, le dicen no sé qué. Eso es malas energías. Eso es una persona que hay que tener lejos, porque eso se le va irradiando a uno. Ese es el detalle. Entonces, en un país laico como el nuestro, no se debería mezclar religión con política. Pero tenemos a la conferencia episcopal que controlaba COPEI. COPEI lo tomaron los pobres, las bases, y ayer escuché a los adecos con lo de la toma del Partido de Acción Democrática, del CEN de Acción Democrática, que se lo tomó Bernabé Gutiérrez, que el mismo dirigente, el secretario general de Acción Democrática de Caracas, decía que ellos eran pueblo y no esos oligarcas que estaban antes. O sea, se lo quitaron a los oligarcas. Era lo que yo explicaba, los empresarios extranjeros que habían tomado, posterior a la inmigración, la corrupción que se produjo en la Cuarta República, ellos habían tomado Acción Democrática como un medio de dominación. Lo mismo en la Iglesia Católica, que tenía el partido de COPEI, que es social cristiano. Ahí es donde ustedes ven que Acción Democrática pasó a ser partido liberal y COPEI social cristiano. Se mantuvo social cristiano porque tenía un control férreo de la iglesia. Entonces, fíjense en esto en cuanto a lo del lavado de cerebro y el adoctrinamiento político religioso, que llegan al punto, por ejemplo, de curas sacar a la gente de la iglesia porque no es de su tendencia política. Eso lo hemos visto bastante, que sacan a los chavistas de las iglesias, los curas de todo, escuálidos. A patadas sacaron a una señora, una vez, porque simplemente reclamó de que el sermón de la iglesia no podía ser una cuestión política. Allá van a hablar de Dios, no de Dios y de religión, no de política. Pero eso es una misma cosa. Y es utilizado, vean que en el Medio Oriente, el problema del Medio Oriente es que utilizan la religión para, incluso hay países como, por decir uno, Irán, donde la religión va principal, donde el ayatolá viene siendo una especie de rey. Así de sencillo. Entonces, tenemos monarquías que suelen estar en los países de extrema derecha, ¿ok? Y tenemos monarquías como el emperador Trump o la reina de Inglaterra, que tienen la religión evangélico-protestante. Ojo, tenemos países que tienen el Islam, como Arabia Saudita por un lado, Irán por el otro, para poner las dos
los dos extremos de lo que es Medio Oriente. ¿Ok? El punto es que todos hacen esto que explicó Urosa Sabino. Vean. Fue un correo que se le escapó y se hizo público. Pues. Miren lo que él dice textualmente. La educación debe ser igual, pero separada. Entre paréntesis. Una frase poco popular, pero muy cierta. Cierra paréntesis. Los hijos de familias pudientes, dinero, llamadas a ir a las universidades y más tarde tomar las riendas de las empresas, negocios, ejercer la profesión de manera libre y ocupar los cargos más altos de la administración pública. Deben ser educados para alcanzar estos fines y asumir su responsabilidad social de la forma más respetuosa y cristiana. O sea, ya mezcló cristianismo, que es para las pudientes, cuando la religión de Jesucristo original decía todo lo contrario, que es de los pobres. El mundo y el cielo es de los pobres. A este no, este habla de los ricos, de las familias más pudientes. Es el cura Urosa Sabino. Posteriormente a eso viene y dice: los niños que por su origen socioeconómico tienen desventajas, porque no le dice pobres en la cara, ¿ok? Deben ser educados en el respeto hacia la autoridad, en la diligencia y en la modestia. O sea, deben aceptar ser esclavos. Por eso daban educación para el trabajo. Dan en las escuelas. Ahora le cambiaron el nombre, pero el sistema es el mismo. Eso hay que eliminar todo el sistema de educación venezolano y volver a hacer otro nuevo. Insisto en eso. Nosotros estamos educando, los revolucionarios nos están educando en las escuelas a nuestros hijos para ser escuálidos. Peor que escuálidos, porque escuálidos ni siquiera los escuálidos que mandan, no, los escuálidos esclavos, los serviles. Así nos están educando nuestros hijos. Hoy en día, 20 años de la revolución, todavía tenemos el mismo sistema educativo. No hemos cambiado nada. Entonces, cuando eso de controlar, estoy buscando, por ejemplo, un video donde Ramos Alú textualmente dice, cuando toman la Asamblea Nacional en 2015, que los demás poderes públicos serán libres cuando ellos los controlen, o sea, la oposición. Cuando ellos los controlen. Entonces, si ellos los controlan, ya no son libres, como él decía. Ven el doble rasero de las palabras mismas que él mismo dice en el mismo instante, en la misma frase. Serán libres cuando yo los controle. Si tú los controlas, ya no es libre. Y esa es su mentalidad. Lo mismo que decía Urosa sobre la sociedad. Del otro lado, del lado nuestro, no estamos mejores. ¿Ok? Pues acusamos a los unos y a los otros del bloqueo, la falta de medicina, de alimentos, pero ninguno se pone a producir una cebolla por un lado. ¿Ok? Y no vemos las innumerables fallas que debemos corregir y cobrar a estos responsables de todas estas fallas. ¿Ok? Y cuando alguien sale con la crítica constructiva, entonces despotrican de él porque exigen aquella lealtad como la que exige la iglesia religiosa. El mismo, la fidelidad. No, señor. Ya lo dije, la lealtad comienza donde inicia la ética y la supervivencia. Usted no le puede pedir lealtad a un partido político hasta para que se suicide, como nos mandaron a validar a nosotros los partidos del Polo Patriótico. Todos los partidos del Polo Patriótico tuvimos que validar. Entonces el PSUV iba dejando que se validara a quien a ellos les interesaba. En última opción, como el bolsa del gordo de redes se tomó una foto con Lilian Tintor y lo rasparon. Y ahorita revalidaron a Voluntad Popular, que no había validado, a otros partidos de la oposición, pero a él no. Pequeño detalle. Porque no les conviene internamente la crítica. Entonces, ¿qué pasó?
terminó él terminando de saltar la talanquera y se fue con Claudio Fermín. Pasó lo que pasó con el PPT cuando nos dividieron, que hubo una parte que terminó estando en la oposición. Triste, pero eso lo produce la misma revolución por su sectarismo, su sistema de dominación, que es absurdo. Entonces, nosotros lo único que necesitamos es la formación de valores, formación social, moral y cívica a los niños, para que dentro de una generación más, 30 años, que era lo que era el proyecto, una generación, se hiciera reversible y en la siguiente generación ya entráramos en lo que era el socialismo. Pero creo que ese proyecto va a tener que volverse a replantear, por lo menos por unos 20 más, porque no se han hecho estos 20 nada. Entonces, volver a empezar de 0 a 30 años. Aun porque lo que se ha hecho es muchos avances sociales, pero eso puede entrar dentro del populismo si se pone a ver, porque no se ha cambiado la conciencia del ser humano, y mientras no se cambie la conciencia del ser humano no hay socialismo. Eso del rumbo al socialismo es relativo, porque si nos revierten todo el proceso revolucionario y vuelve la derecha, vamos a terminar siendo populismo. Entonces, el otro detalle es miren, no nos dejaron hacer los cambios en 2004 a Maduro cuando decretó la formación social, moral y cívica, lo expliqué en otro video, en otro escrito también, pero hay un pequeño detalle: la formación social, lo social, la moral y la cívica, o sea, los valores, son unas doctrinas. Entonces, nos dicen que estamos adoctrinando. Sí. Ese es el trabajo del Estado, lo dice la Constitución. Si ustedes quieren adoctrinar, gánense el gobierno, porque lo van a hacer, como lo están haciendo todavía, porque en la Cuarta República fue que se produjo este proceso de dominación doctrinario desde las escuelas. Nos quitaron la formación social, moral y cívica y nos pusieron educación para el trabajo, para ser esclavo. Debieron haberle puesto de una vez educación para ser esclavo. Simple, para ser servil, cuando mínimo. Esclavo asalariado. Vean que Urosa dice un punto específico, ¿no? Los personas pudientes deben ejercer las funciones libres, la profesión libre. O sea, los médicos tienen su consultorio, sus clínicas privadas. Pero si usted es pobre y se gradúa de médico, debe ser empleado en el Seguro Social. No ejercer libre. Es más o menos eso. Ahí está el punto de quiebre entre las dos los dos estratos sociales. ¿Ven? Entonces, la mente crítica se crea documentando a la gente, y generalmente el que se documenta termina siendo de izquierda. Para ser crítico se tiene que saber, y al saber te conviertes en alguien de izquierda. Entonces hay que ponerse las pilas, dejar de ser borrego, dejar de ser las ovejas pastoreadas, el pastor y sus ovejas. Pues estas siguen al pastor, al matadero, como dice. Entonces, la política, o sea, eso del pastor y la oveja va en política y religión, ojo, ¿ok? Porque también seguimos atrás del caudillo. Señores, hay que votar por planes de gestión individuales, nombres y apellidos de las personas. Por eso pusimos el voto nominal. Anteayer estaba hablando de eso. Entonces, bueno, vamos a hablar más adelantico y lo explico mejor.